Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del espacio Algo Más que Vivir, como cada sábado a partir de las 5 de la tarde por VTV. Estamos aquí compartiendo con ustedes en este maravilloso espacio con interesantísimas orientaciones médicas en cada entrega. En esta ocasión nos acompaña alguien muy especial que viene a hablar de un tema que quizás la gente a veces no lo vea como tan frecuente en los medios, pero es de suma importancia, porque de hecho a veces la gente confunde ciertas especialidades con la que vamos a tratar hoy. Nos acompaña la doctora Yesenia Ruiz, quien es cirujana coloproctóloga. ¿Así es? Así es, Roberto. Buenas muchas gracias. tardes. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy para poder ayudarlos y orientarlos en todo lo que estén en tus inquietudes. ¿Qué es la proctología, doctora? Iniciemos con esta pregunta. No. La coloproctología es la rama de la cirugía que se encarga de las enfermedades tanto clínicas como quirúrgicas del colon, el recto y el ano. Aquí podemos ver un sinnúmero de enfermedades que pueden ser tanto benignas como malignas y que podemos trabajar tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. ¿Un coloproctólogo hace lo mismo que un urólogo? No hacemos lo mismo. El urólogo es el especialista de las vías urinarias masculinas, de los órganos sexuales masculinos, y nosotros, los coloproctólogos, somos los cirujanos y clínicos del colon, el recto y el ano. Aunque hay algunas patologías que las personas a veces se confunden y pueden ir tanto a uno como al otro pensando que es ese el médico que van a utilizar. Como por ejemplo, el paciente puede pensar que necesita una atención de próstata e ir al proctólogo, porque las palabras se parecen, pero es al urólogo que debe ir. Entonces las patologías no son las mismas. ¿Cuáles son las patologías que maneja un proctólogo o coloproctólogo? Sí, las principales patologías que nosotros vemos muy frecuente en la consulta están las enfermedades hemorroidales en todas sus variantes, tanto externas como internas. También vemos fisuras anales que son cortadas en el ano, fístulas perianales que son secundarias a lo que es un absceso perianal que puede venir por diferentes causas. También podemos ayudar a los pacientes cuando hay problemas de cáncer de colon, enfermedades inflamatorias, enfermedad diverticular, problemas de estreñimiento que es tan frecuente en nuestro país debido a la poca ingesta de agua, el calor, un clima muy tropical, muy cambiante y una ingesta pobre de fibra en la dieta que nosotros acostumbramos a comer, y por eso el paciente tiene muchos problemas por el esfuerzo que tiene que hacer al poder evacuar. O sea, pujar, como se dice popularmente. Popularmente. Doctora, lo más común en estas patologías que usted ha mencionado son las hemorroides. Así es. ¿Cuáles son las causas de esta patología y también los síntomas que puede un individuo tener? Porque a veces la gente se asusta. Estoy sangrando, ¿será un cáncer de próstata? Si lo puedes explicar, por favor. Y es bien que aunque tú digas que no debemos alertarnos, pero sí tenemos que poner atención cuando tenemos sangrado transanal, porque la mayoría de las veces dicen, tú estás sangrando, eso debe ser hemorroides, pero no siempre es un hemorroides, puede ser un cáncer, como tú bien dices, y por eso la gente debe procurar llegar al médico. Y si bien es cierto que la enfermedad hemorroidal es la principal causa de sangrado gastrointestinal bajo, no siempre se sangra de ellas. Así es, y los pacientes acuden con mucha frecuencia a nuestra consulta con esta patología, pero no todos se operan porque hay como un tabú en el medio de esta enfermedad, porque la cirugía de la misma tiende a ser dolorosa, ¿sabes? No puedo ocultar eso porque es que el ano es un órgano muy sensible, es un órgano que cuando ocurre cualquier cosa duele. Entonces la cirugía de hemorroides puede traducir esto, pero ya con los medicamentos que tenemos, las técnicas que podemos utilizar para que el paciente pueda salir adecuadamente del procedimiento y con menos dolor, son aceptables. Pero no todas las hemorroides se operan. La mayoría de los pacientes con enfermedad hemorroidal se tratan con un tratamiento médico. Alrededor solamente de un 10% de los pacientes que vemos con enfermedad hemorroidal terminan operándose. Es decir, que el 90% de ellos pueden ser tratados clínicamente con medicamentos, cambio de dieta, cambio en el estilo de vida, medidas higiénicos y dietéticas que le van a favorecer al paciente a poder llevar su vida sin problema, aunque tenga una enfermedad hemorroidal. ¿Existen individuos más propensos a las hemorroides que otros?
Sí, hay algunas causas que predisponen a la presencia de la misma. Y si bien es cierto que la enfermedad hemorroidal se ve más frecuente en mujeres, podemos verla también en los hombres. Okay. Podemos verlo en pacientes embarazadas, es muy frecuente por los cambios hormonales, el peso del bebé en el cuerpo, en la pelvis, el estancamiento de la sangre, en pacientes que tienen problemas de estreñimiento o de diarrea. No solamente el paciente que sufre de estreñimiento puede tener problemas de hemorroides, también aquel paciente que va mucho al baño, que tiene muchos problemas gastrointestinales, parasitosis. También podemos ver enfermedad hemorroidal en aquellos pacientes que duran mucho tiempo sentados, que tienen lo que es un sedentarismo muy prolongado, hay un estancamiento de la circulación y todo esto predispone pacientes que tienen un aumento de peso, obesidad, pacientes que levantan cosas pesadas con frecuencia. Por eso debemos tener mucho cuidado con el ejercicio de mucho peso. Eso también pudiera predisponer si no lo hacen de una forma adecuada, con buena técnica y que no sea exagerada, porque todo en la vida se puede, pero tenemos que tener lo que es la debida precaución para poder hacerlo. Usted hablaba del piso pélvico. ¿Ustedes manejan estos temas de operación de pisos pélvicos? Sí, el piso pélvico, como bien tú lo dices, es el piso de la pelvis, de la cavidad pelviana, y en la mujer tiene 3 compartimientos, un anterior, un medio y un posterior. El anterior regularmente lo maneja el urólogo, que es especialista en piso pélvico, el medio el ginecólogo y el posterior el coloproctólogo. Las patologías que se ven en los problemas de piso pélvico posterior, entre ellas está lo que es el prolapso rectal y el rectocele, que muchas veces tenemos que trabajarlo en conjunto con estos médicos para poder resolutar estos problemas de forma quirúrgica. Es importante ver que este tipo de patologías son frecuentes en mujeres que han tenido muchos hijos, que han tenido muchos partos vaginales, que posteriormente con la edad puede presentarse una debilidad del piso pélvico en pacientes que le han hecho histerectomía y han tenido algún inconveniente con la suspensión de los ligamentos que le han hecho en su cirugía. También pueden tener trastorno del piso pélvico. Mujeres fumadoras, tosedoras, pujadoras. Hay un sinnúmero de cosas que pueden hacer que las pacientes puedan tener trastornos en el piso pélvico. Usted habló también de una patología que son las fisuras anales. ¿Cuáles son las principales causas de esas fisuras y cómo pueden ser tratadas, doctora? Mira, las fisuras anales son laceraciones en el canal anal. Regularmente se ven a nivel posterior o anterior del canal anal y se presentan regularmente en pacientes que han tenido un esfuerzo defecatorio, ya sea con estreñimiento o con diarrea, y se produce la cortada. ¿Qué pasa? Es muy, muy dolorosa. El paciente tiene temor a ir al baño, a evacuar, porque piensa y definitivamente es así, duele bastante y sangra mucho. Hay una hipertonía en el esfínter del ano, lo cual imposibilita que el paciente pueda evacuar adecuadamente. Hay una isquemia en el canal anal y posteriormente pasa de ser aguda a crónica y en muchas ocasiones necesitar cirugía. La mayoría de las fisuras anales, en más de un 90%, cuando son agudas, pueden ser curadas clínicamente. Nuestra especialidad es muy clínica, no operamos la gran mayoría de los pacientes. Muchos pacientes pueden ser tratados clínicamente y por eso le insto a la población que si tiene algún problema coloproctológico, que vaya sin miedo, que vaya sin el tabú de que cualquier cosa que me vayan a hacer me va a doler, sino que vaya pensando que efectivamente vamos a ayudarlos y vamos a tratarles para que sus problemas no lleguen a ser quirúrgicos, porque sí sé que realmente es lo que mucha gente le tiene miedo. Ay, me van a operar del ano, eso me va a doler, voy a tener problemas, se me va a complicar, es imposible poder evacuar, me voy a poner a sopita para no tener que evacuar. Entonces es a veces un poco incómodo y difícil. Bueno, doctora, vámonos a una pausa, pero al regreso quisiera también, a propósito de esta era que se vive, hay un tema con ciertas personas, ¿no? Que tienen ciertas preferencias. Son muy frecuentes esos pacientes de tener patologías que tengan que ver con su especialidad. Pero vamos a la pausa. Al regreso usted nos comenta un poquito esto y además de esto, cómo se tratan a otras patologías. Pausamos.
Bueno, estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con la doctora Yesenia Ruiz, que es cirujana coloproctóloga, conversando con nosotros acerca de las patologías que maneja la coloproctología, ¿verdad? Y esta especialidad que ella tiene de ser cirujana, y nos ha dicho claramente que no todas las patologías tienen que ver con operaciones, sino que también se pueden tratar, pero la gente a veces tiene este miedo, este pánico. Doctora, hoy en día vemos un gran número de hombres con preferencias sexuales. Estas personas son muy tendentes a tener ciertas patologías anales, si así se puede decir. Bueno, lo que pasa es que la predilección del sexo anal está así englobado en un grupo de personas que tienen cierta, ¿cómo te diría? Como cierta influencia en poder tener algún grupo de enfermedades, que son enfermedades de transmisión sexual. En estas están, tú sabes, el HIV, la hepatitis B, la hepatitis C, el HPV, la clamidia, la sífilis, el herpes virus. Hay un gran número de enfermedades que en este grupo de personas pueden verse. Sí sabemos que tenemos que tener muy pendiente lo que es la presencia del virus del HPV en este grupo de personas y que tenemos que procurar hacer la prevención del mismo. Tenemos lo que es ya la vacunación para poder prevenir las cepas que son más oncogénicas o que son de alto riesgo, pero regularmente lo que procuramos es instar a la población a que se cuide, a que utilice la protección debida al momento de tener las relaciones para así poder evitar no solamente los virus que se presentan, sino las bacterias y las complicaciones posteriores a la misma. En este grupo de pacientes podemos ver que aparecen también algún grupo de infecciones por no tener el debido cuidado en cuanto a la higiene. En cuanto a la higiene se respecta para poder tener este tipo de relación. También procuramos poder darle a los pacientes lo que es la adiestración para poder identificar algunas enfermedades que pueden prevenirse precozmente. Por ejemplo, cuando tienen alguna verruga, si presentan algún tipo de secreción transanal. Cuando tenemos este grupo de personas que ya lo identificamos y ya van con conciencia a nuestra consulta, habitualmente tratamos de hacer la prevención. Excelente, pero los desgarros y todo esto se supone que es más frecuente en ellos, ¿verdad? Sí, siempre que hay traumatismo al momento de que se presente la relación, por eso orientamos a que tienen que ser bien lubricados, con lubricante de agua, no de base aceitosa, sino más bien líquida, para evitar este tipo de desgarro. Así Muy bien, ¿qué otro alcance tiene la coloproctología, doctora? Bueno, la coloproctología es bastante amplia. Todo lo que podemos encontrar en el colon, en el recto y en el ano, podemos nosotros tratarlo. Mira, hay un grupo de enfermedades como lo es el estreñimiento, como te mencionaba al inicio. También podemos ver lo que es la enfermedad diverticular, que también es muy frecuente aquí en República Dominicana, tanto en jóvenes últimamente como en ancianos. ¿En qué consiste esa patología? ¿Cuáles son los síntomas y causas, si nos podría decir? Bueno, la enfermedad diverticular se presenta habitualmente por una debilidad en lo que es la pared del colon, donde entran los vasos sanguíneos, en donde se presenta como una veiguita que de repente, por el aumento de la presión en el momento de la defecación, cuando hay hipertensión en la misma, cuando el paciente puja para poder evacuar por el estreñimiento o por alguna diarrea explosiva, estos divertículos en la debilidad de la pared pueden perforarse. Pueden sangrar, pueden presentar obstrucción cuando esto se presenta de forma crónica y el paciente en algunas ocasiones puede ameritar tener que llegarse a cirugía debido a que hay un derrame de la materia fecal en el abdomen y eso produce un dolor y es una emergencia. Así es. Doctora, cuando uno era pequeño, quiero saber si esto es mito o realidad, le decían a uno, no te sienten eso, que está caliente, eso te puede dar a veces mal de orines o decían, esto de hemorroides también. También. O sea, al sentarse en algo caliente, uno que a veces
aparca su vehículo en el sol. ¿Eso puede generarle alguna situación? Bueno, la verdad es que situación como tal de sentarte en lo caliente no es una enfermedad que te va a producir, pero es bastante incómodo. Y sí, el calor hace que se presente irritación, y la irritación te puede inducir, es una puerta de entrada a presentar bacterias, a presentar abscesos, fisuras, hemorroides en algunas ocasiones, si tuviste mucho tiempo en el calor, en el sol, es difícil. La verdad que sí, aunque el santo del coloproctólogo se dice que se hizo en una piedra caliente, sentado, curándose unas hemorroides, algo anecdótico, pero para que veas de dónde viene, no te sientes en algo caliente. 2 preguntas, doctora. ¿A partir de qué edad? Porque ya en lo que tiene que ver con la urología, se dice que a partir de los 45, si tiene antecedentes más temprano, ¿a partir de qué edad debería uno ir a visitar a un proctólogo o coloproctólogo? Bueno, si es para hacer la prevención del cáncer de colon, específicamente sí ya tenemos edad para poder hacerlo, porque si tienes alguna otra patología que atañe al canal anal, al ano o al recto, puedes ir a cualquier edad. Pero cuando a prevención se refiere específicamente del cáncer de colon, está estipulado que a los 50 años debe hacer tu primer chequeo si no tiene ningún antecedente familiar. Y si ya tienes algún antecedente familiar, específicamente si es poliposis o si es ya cáncer como tal, puede ser a los 40 o a los 45 años, y procurar hacer tu primera colonoscopía preventiva para poder así hacer la extirpación de los pólipos que se pudieran encontrar en esta área, y así poder determinar el estirpe histológico de los mismos y poder ver si necesitas un seguimiento más cercano o más alejado para poder hacer la prevención del cáncer de colon. Poliposis. ¿En qué consiste esto, doctora? Poliposis. Ok, poliposis. La poliposis es la presencia de pólipos en todo el colon. Pueden presentarse de forma única o de forma múltiple, incluso tener una patología que se llama poliposis familiar múltiple, en donde la mayoría de los pacientes de esa familia heredan esa enfermedad. Y lo preocupante del mismo es que pueden presentar hasta un 100% de presentación de cáncer en algún momento de su vida. Por lo tanto, aunque suene drástico y suene medio difícil, a estos pacientes que se le ubica este tipo de gen o este tipo de enfermedad, debe hacérsele la realización de una colectomía total preventiva, que es la extirpación del colon completo de forma preventiva, y haciendo una reconstrucción del tránsito intestinal para que puedan evacuar normalmente por su ano, pero ya sin el colon, sino con el intestino delgado, y así poder prevenir el 100% de cáncer que en algún momento va a presentar en la vida. ¿Debería uno a cierta edad hacerse una colonoscopía o se debe necesitar realmente, o sea, ya lo decide un médico, el hacerse esta colonoscopía? Se supone que preventivamente todos a partir de los 50 años debemos hacernos una colonoscopía preventiva. Por eso es que en Asia hay tanto índice de poder encontrar los cánceres de forma precoz, porque ellos tienen esto estipulado, tienen protocolos ya hechos en donde a tal edad tienes que empezar a hacerte los estudios que te van a poder así, a ti determinar qué tipo de enfermedad tú puedes tener y así hacer la prevención. Y sí, claro que sí, está ya estandarizado que a partir de los 50 años debemos hacer nuestra primera colonoscopia preventiva si no tenemos ningún antecedente familiar. Doctora, para mayor orientación de nuestro público, ¿es cierto que el agua tibia puede reducir el nivel de irritación en lo que tiene que ver con las hemorroides? ¿Eso es mito o realidad? No, es una realidad. Lo que pasa es que el agua tibia funciona como un vasodilatador en el área, y esto aumenta la circulación al área, lo cual hace que la circulación, válida la redundancia, pueda circular mejor y haya menos congestión, menos inflamación, y los padecimientos del área entonces mejoran. Incluso mandamos a los pacientes a hacer baños de asiento, no vapores, baños, entra la nalguita dentro del agua, porque como yo le digo a los pacientes, si usted hace vapor se va a quemar, porque para que un agua haga vapor debe, como yo le digo, que pele un pollo. Entonces se va a quemar, debe entrar la nalguita dentro del agua para que entonces el calor pueda ayudarte a vasodilatar y a mejorar la inflamación de la misma. Excelente. Hacemos un corte, al regreso ya estaremos despidiendo
Vamos a hacer el corte y al regreso entonces la doctora estará dando sus contactos y cómo pueden localizarla. Pausamos. Bien, como habíamos prometido, ¿verdad? La parte final del espacio, solicitarle a la doctora Yesenia Ruiz sus recomendaciones finales a nuestros televidentes y cómo pueden hacer contacto con usted aquellas personas que requieran de sus servicios. Sí, como no, muchas gracias Roberto por la invitación. Estoy bastante complacida de poder haber estado con usted aquí esta tarde. Y como mensaje final, mi recomendación es, por favor, aumenten la ingesta de agua en su dieta, disminuyan esa dieta tan alta en grasa, en calorías, en carbohidratos. Debemos comer más saludable, hacer ejercicio, dejar el sedentarismo. Y si de repente necesitan de mi ayuda, pueden encontrarme en el Centro Médico UCE y mis redes sociales, @proctorruiz. Muchísimas gracias a la doctora Ruiz por compartir tan interesantes consejos con nosotros de orientación aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Y a todos ustedes, gracias por la atención. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.